Bueno, pues esta mañana estaba dando las gracias a los madrugadores. Esta tarde toca dar las gracias a los que habéis quedado a última hora. Os están cuidando bien. Aquí, como estaba comentando el compañero, quien viene a Navaja y no se va con una talla más, ¿para qué cojones vienes? ¿Sabes? O sea, aquí la cosa es clara. Y espera que quedan Miguelitos y esta noche. Yo no quiero decir nada. Bueno, aquí estamos en la charla principal que me toca dar. Vamos a hablar de MirrorFace. Es un grupo peculiar, un grupo PT, que viene de, oh sorpresa, China, y que, pues, por la región en la que está, normalmente suele atacar a organizaciones y empresas ubicadas en el este asiático, principalmente Japón, aunque también ha tenido influencia en Taiwán y en Corea del Sur. A ver, no tiene al amado líder, ¿qué queréis que os diga? Hay un punto de comparación. ¿Y qué pasa? Pues que nosotros seguimos este tipo de ataques y cuando salen de su zona de confort, por así decirlo, pues nos llama mucho la atención. Porque dices, ¿qué hacéis vosotros poniendo vuestras sucias narices en organizaciones, instituciones y demás ONES en Europa? ¿Por qué? ¿Para qué venís a tocar? No toques, ya está. Bueno, antes que nada quiero aclarar una cosa. Esta charla la preparamos mi compañero Masato Ikegami y yo. No ha podido venir este año. Es posible que si las cosas van bien el año que viene lo tengáis por aquí, cuidádmelo. Es un buen chaval, ahí donde lo he visto serio y formal, es muy majo. Es analista de malware en Canon IT Solutions durante más de 10 años. Está centrado la parte de análisis de malware la que ha hecho él. Yo tendré que guiar un poquito con los apuntes. Eso sí, ni se os ocurra invitarlo a comer. Porque os vais a salir peor que una hipoteca. O sea, yo lo llevo invitando 3 años a España y tranquilamente yo me como mi plato de paella y se come 3 veces esa ración y pide repetir y está así. ¿Cómo? No lo sé, pero es así. Por mi parte, si habéis venido esta mañana, yo me he presentado, Josep Albor, responsable de investigación y concienciación de España. Yo estoy más centrado en la parte, digamos, de inteligencia de amenazas, un poquito de análisis de malware, no tanto como mi compañero Masato. Y, obviamente, los que me conocen saben que soy un fricazo y también un orgulloso ciudadano de Supertierra. ¿Vale? Para empezar, situación en el este de Asia. Conoceréis algunos países, por mayor o menor motivo. Japón, ¿qué lejos está Japón? Poco se habla de una charla de preparar un viaje a Japón, ahí lo dejo, ya la he dado, la sugerencia está ahí. China, Rusia, Corea del Norte, Corea a secas, Taiwán, Japón, esos países que tienen en común. Bueno, algunos dirán que muchas cosas, otros dirán que pocas, otros dirán que están enfrentados. Yo quería poner aquí unos memes de waifus contra Putin, pero no me han dejado, así que vamos a centrarnos con el mapa que hay. ¿Qué pasa en la situación en el este de Asia? Bueno, pues hay cosas, pues pasan en la parte, digamos, geográfica, que pues hay un país que ve que quiere, digamos, expandirse y que hay países alrededor que, digamos, les están bloqueando. También dice que hay un país que es realmente parte de su país, pero hubo una guerra hace años, que dicen que no, está el status quo, jijijaja, la sexta flota de Estados Unidos interviene y se puede liar muy parda aquí en los próximos años. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Por la parte que más nos toca, es importante la región por la tecnología de semiconductores. Probablemente todos conoceréis a TSMC, que es el mayor fabricante de semiconductores, ubicado en Taiwán, que, oh sorpresa, es esa parte de China que quiere recuperar China y si no es por las buenas será por las malas, ya veremos cómo termina la cosa. Pero claro, eso es un problema, siendo el mayor fabricante de semiconductores, todo lo que puede eso implicar a nivel de tecnología, no solamente ordenadores móviles, sino también muchos otros dispositivos. No se pueden reemplazar tan fácilmente. Y claro, eso hace que haya acciones, llamémosle cinéticas, balas y misiles que vuelan de un lado a otro, y cibernéticas, que son las que nos ocupan de momento a nosotros. Y eso no es de ahora, es de hace mucho tiempo y sigue pasando. Y normalmente es un escenario en el cual pues, sabemos que están unos actores muy bien identificados, que se van innovando, que van haciendo ataques unos y recibiendo los otros, pero que normalmente se quedan ahí. No pasan a otros escenarios, como puede ser en nuestro caso Europa. Aquí vamos a hablar de un grupo APT, recordemos, amenazas persistentes, avanzadas, o no, pero amenazas en fin y al cabo, y este se llama MirrorFace. Como se ha puesto de moda últimamente, pues todas las empresas de ciberseguridad tenemos la manía, también inducidos por equipos de marketing que tienen que ganarse su trabajo, de poner identificativos a estos grupos con un nombre más o menos llamativo, con una descripción que nos diga lo que hacen. En este caso, pues es un grupo que apareció desde al mínimo 2019, que sepamos, que es un subgrupo, ahora veremos cómo está eso de subgrupo del grupo APT10, más conocido, y que
tiene varios objetivos. Y os lo hemos planteado como si fuera una carta de Magic. Porque si después si hacemos una versión impresa, las coleccionáis y hacemos marketing. Punto. Oye, que para mí, perfecto. Claro, ¿quién es MirrorFace? Bueno, pues otras compañías los conocen como Earthcache. Por ejemplo, los compañeros de Trend Micro, cuando descubrieron sus variantes, nos nominaron. Luego podríamos discernir eso de cuándo nos aclararemos las empresas de ciberseguridad de poner y unificar un nombre, por mucho que Microsoft haya dicho que está muy bien lo de poner Sal, Typhon, no sé qué. Mira, cada uno con lo que quiera, pero hasta que no hagamos una unificación, llevamos 30 años con esto, nosotros lo llamamos MirrorFace, otros lo veréis como Earthcache, incluso algunos le dirán APT 10.5, me da igual. Sé que sepáis que es el mismo grupo APT. Activo desde al menos 2019. Esto ha suscitado bastante controversia. Nosotros, en ESEL, lo consideramos un subgrupo que está bajo el paraguas de APT10. Otros dicen que no, que es un grupo aparte. Cada uno aporta sus pruebas. Nosotros, de momento, con las pruebas que tenemos, lo vamos a considerar así. Utiliza y desarrolla malware bastante interesante y personalizado. Malware que vamos a analizar un poquito en detalle, como es Loadinfo, Hidden Face, que otros especialistas llaman como Knob-Door. Y uno que me hace mucha gracia, sobre todo cuando haces esta conferencia en inglés y dices ANEL. Dices en español, pues nada, pero en inglés es ¡ay, la risa! Pues bueno, esto. ¿Qué tiene de característico este grupo? Pues que tradicionalmente los objetivos estaban principalmente ubicados en Japón o empresas que tengan relación en Japón. Por ejemplo, algunas empresas localizadas en Taiwán o Corea. La victimología, como podéis ver en el mapa aquí bien bonito, hay varios países, Japón, India también está afectado y recientemente también países en el centro de Europa. Y eso es bastante llamativo por lo que he dicho, el campo de actuación que tenía este grupo APT. ¿A qué ataca? Pues un poquito a todo. Institutos académicos, think tanks, medios de comunicación, empresas de todo tipo, entidades gubernamentales, empresas relacionadas con defensa, por motivos obvios, entidades políticas, para causar así también un poquito de disrupción política, compañías de producción de todo tipo de materiales y instituciones financieras. Al final un poquito le dan a todo. Y hoy vamos a hablar de una operación en concreta que identificamos a mediados del año pasado y que ha seguido produciéndose y de hecho no la daríamos por concluida porque han ido saliendo pistas recientemente. La llamamos Operación Akai Ryu. Para que no sepáis japonés, significa dragón rojo. Nombre bonito, llamativo y a la prensa le encanta. Así que, perfecto, todos contentos. ¿Qué es esta operación? Vamos a hablar de una descripción general. Bueno, pues es algo que descubrimos, como he dicho, de momento identificado entre el segundo y el tercer trimestre de 2024. Como nota principal para nosotros es que uno de los objetivos que se detectaron fue un instituto de diplomacia centroeuropeo, no puedo decir cuál, pero más o menos imaginaros un país en Centro Europa y ahí estará. Esta mañana lo he dicho en otra charla, 2025, correos electrónicos siendo utilizados como vector de ataque principal de todo tipo de amenazas, tanto las de cibercrimen como las de grupos supuestamente más avanzados. Y aquí no era una excepción. Es un email que contiene un enlace, un archivo comprimido, que está malicioso, y está alojado en OneDrive. Y diréis, ¿y cómo alojan estos tíos un archivo malicioso para una campaña dirigida en OneDrive que se puede detectar? Bueno, ellos consideraron que la ventana de oportunidad que tenían era lo suficientemente amplia hasta que era detectado y lo dejaron ahí. ¿Para qué complicarse con montar un servidor que pues, podría ser rastreado y nosotros, por ejemplo, analizar su infraestructura? No, lo ponen en OneDrive y ya está, punto. Usa tácticas técnicas y procedimientos renovados. A veréis la palabra renovado porque se usa. Utiliza estas herramientas, como he dicho, ANEL, Hidden Face. Utilizan también una técnica curiosa que se ha visto en otros malware funcionando con cierta efectividad, como son los túneles remotos en Visual Studio Code. Y utilizan también una herramienta que es bastante conocida en el mundo del malware. Es una herramienta de control remoto que es AsyncRat, que sigue evolucionando. De hecho, hemos tenido investigaciones recientes hablando de ella, que cualquiera, de hecho, podemos descargarla porque también es una herramienta didáctica, entre comillas, podemos saber cómo funciona una RAT y los delincuentes la modifican a su uso. Y el uso de Loadinfo, pues en este caso, está un poco, digamos, entredicho. Objetivos en Japón. Vale. Vemos que esta campaña lleva tiempo. O sea, yo voy a hablar de un escenario en concreto, pero esto no es algo exclusivo del segundo o tercer trimestre de 2024. Vemos que, por ejemplo, que desde diciembre de 2019 hasta 2023,
julio de 2023, había campañas de phishing dirigido contra ciertas personas de ciertas empresas o organizaciones que tienen pues, bastante relevancia y es importante infectarlas para sacar información o para crear confusión. Y más como está el tema político últimamente en Japón, que no saben aclararse con qué presidente poner, o hay un loco que sale con una escopeta hecha en casa y se carga la anterior, y cosas raras que pasan por el estilo. Desde febrero a octubre de 2023 hubo campañas abusando de vulnerabilidades relacionadas sobre todo con appliance y servidores VPN, bien, para aprovechar y entrar a redes de estas empresas y organismos. En 2024 vamos a analizar esta campaña, que son estas campañas de phishing dirigido, y dentro de lo que es el marco de Akai Ryu. Y en marzo de 2025 también detectamos pues, campañas dirigidas a organizaciones públicas gubernamentales, principalmente en Japón y también en Taiwán. Y diréis, ¿y por qué esa discrepancia de países? Bueno, Taiwán y Japón, curiosamente, se llevan bastante bien. Creo que fue de los pocos países invadidos en la Segunda Guerra Mundial que más o menos se llevó bien con los japoneses, pero tienen unos estrechos lazos de colaboración en materia sobre todo de industria, tecnología y el tema de los semiconductores. Objetivos en Japón. Bueno, yo voy a centrarme en las fechas clave, que son las de la investigación que hicimos. La operación Akai Ryu, entre el 20 de junio y el 26 de agosto. La campaña más reciente que os puedo contar, porque hay otras en curso, es la de marzo de 2025. El vector de ataque inicial, recuerdo, phishing dirigido. Ni aprovechamiento de vulnerabilidad, ni utilización de inteligencia artificial, ni Samsung Corda, ni nada. Un correo que vais a ver que más simple no puede ser, pero estaba bien dirigido, afectó a las víctimas que querían dar, aunque bueno, veremos que hubo una cosa ahí curiosa y que iba dirigido a este instituto de investigación en Japón y a un instituto diplomático centroeuropeo, con el uso de malware y herramientas que ya hemos comentado. Pero, obviamente, siendo la área y la región que es, no es el único grupo de amenazas que están funcionando ahí. Hay muchas otras APTs que están actuando en ese territorio, como pueden ser Kimsuki, Starcraft, originales los que ponieron el nombre, vamos a decirlo así, nuestros amigos de Lazarus, del amado líder, y otros grupos como el UNC 5337, fallo ahí para el señor de marketing que no puso un nombre adecuado, sobre todo que están aprovechando vulnerabilidades, por ejemplo, en Ivanti Connect Secure. ¿Os acordáis? Eso hace unos meses, a finales del año pasado, la que se dio con Ivanti. Bueno, pues eso se ha explotado y se sigue explotando. Ha habido también incidentes que tienen más relación con la parte económica, porque el régimen de Corea del Norte muchas veces se financia con criptoactivos y eso pues, lo hace afectando a empresas relacionadas con estos criptoactivos o directamente a empresas o particulares que tienen en su poder criptoactivos que ellos pueden utilizar pues, para lavarlos y financiarse. Con respecto al caso de Akai Ryu, pues como he dicho, el ataque se llevó a cabo concretamente en agosto de 2024, la fase inicial, es la que vamos a contar aquí. El objetivo era un instituto diplomático en Centro Europa. Era la primera vez que nosotros observábamos un ataque fuera de lo que es su zona habitual y era una entidad europea. Y he remarcado el tema de nosotros, porque es posible que otros investigadores en otras empresas estén investigando un caso similar o que tenga relación con este y aún no lo hayan hecho público. Entonces, de momento vamos a quedarnos con esto. ¿Vale? Pero digan, no, es que tú dijiste, no, en ese momento es lo que había. Claro, cuando tú detectas una de estas amenazas que está funcionando en alguien que, por ejemplo, tiene alguna solución de seguridad de tu empresa, pues la telemetría empieza a gritar como si no hubiera un mañana. A mí me pasó hace unos años cuando atacaron una empresa del sector espacial en España y a mis compañeros de ese país de Centro Europa pues también le pasó lo mismo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué es lo que se suele hacer? Contactar con la víctima. Oye, necesitas ayuda, ¿sabe lo que está pasando? ¿Está todo bajo control? En mi caso, me pasó un caso peculiar y es que el responsable de IT se fue de vacaciones. Bueno, eso es España, cada uno pues lo toma como quiere. Y en esto hubo una respuesta muy colaborativa y sobre todo que permitió hacer un forense en condiciones dentro de lo que nos dejaron. El instituto colaboró, se realizaron esos forenses, veremos que no fue tan fácil como inicialmente se pensaba y lo que vais a ver es el resultado de lo que sacamos. El acceso inicial. Os presento a Miyaku Miyaku, es la mascota de Expo de Osaka, parece una pesadilla sacada de los peores sueños de Lovecraft, yo también lo dije cuando la presentaron, pero bueno, la Expo de Osaka termina la semana que viene, ha estado desde el 13 de abril hasta el 13 de octubre, y es el gancho que utilizaron los delincuentes para conseguir que la víctima mordiera el anzuelo. A quien no le va a gustar una Expo en Osaka en pleno 2025, por ahí está. Eventos importantes en el 2025 en Japón. Bueno, pues han pasado muchas cosas. Pues tenemos la Expo de Osaka, hubo unas elecciones que fueron de lo más divertido a mediados de julio y obviamente pues han abrido pues, todo tipo de problemas como
Ataques dirigidos, ataques de phishing, han habido ataques de denegación de servicio a webs, hackeo de webs, deepfake, secuestro de perfiles. Y bueno, y ahora la semana que viene con el fin del soporte de Windows 10, que os recordemos, en Europa nos han dado un año más, pero Asia, Estados Unidos y el resto a pingar, a actualizar, a comprarse un equipo nuevo. Y ahí pues van a haber campañas que ya se hayan produciendo desde hace semanas, como scans de falso soporte técnico o distribución de falsos instaladores de Windows 11 para que no tengas que cambiar tu viejo ordenador. Con el tema de la Expo de Osaka, pues ya lo sabemos, que esto me lo pasó mi compañero Masato. Toda vez que hay un evento más o menos importante, sea una exposición universal, sea un evento de fútbol, sea lo que sea que atraiga un mínimo de interés, hay gente que intenta sacarle provecho. Están los ciberdelincuentes habituales, con campañas de suplantación de identidad, como en este caso, páginas fraudulentas para comprar entradas. También os digo que la página oficial es un infierno, por si alguien quiere ir a última hora. Y con el acceso inicial, pues hubo cosas curiosas, como por ejemplo que el grupo APT de Microface conocía que había una interacción previa entre el instituto, que era el objetivo de esta campaña, y una organización no gubernamental japonesa. O sea, había una especie de colaboración. Dijo, pues vamos a aprovechar y vamos a entrar por aquí. Es posible que algún infostealer, como hemos visto esta mañana, sacara información, comunicación de esos correos y dijera, pues vamos a aprovechar este asunto para ganarnos la confianza y conseguir nuestro objetivo, que hagan clic donde no deben. Se suplantó a un empleado de esta ONG japonesa, se generó un email que simulaba ser pues, una continuación de una conversación que se había hecho previamente y se envió el email al CEO de este instituto que estaba marcado como objetivo. Algo que tiene cierta, digamos, complejidad a la hora de recopilar la información, pero que a nivel de táctica tampoco es especialmente avanzado. Esto es el correo. Sobre todo educado, dear no sé qué, san. Vamos a ver, son japoneses. ¿Van a ser educados o no? El email, ¿lo veis? Tampoco tiene nada del otro mundo. O sea, he tapado el nombre por demás, pero espero que estés bien y tengo algunas informaciones, referencias de la Expo. Estaría guay que me contactaras por si te interesara colaborar. Todo bien, todo perfecto. ¿Qué pasó? Pues bueno, que este email hacía referencia a la Expo, que el primer email, como habéis visto, aparentemente no tenía nada malicioso, aparentemente y realmente no tenía nada malicioso, es un email de gancho, a ver si mordieron el anzuelo, la víctima lo mordió, y entonces, cuando contestó, dijo, ya está, ya los tenemos, vamos a enviarles un segundo email, y en el segundo email pues ya había cositas, como por ejemplo, pues aquí tienes la información, aparte que relacionada con la Expo de Osaka, y ahí tienes un enlace donde te vamos a explicar todo lo que podemos hacer y colaborar con esta ONG nipona. Claro, aquí empezaron a pasar cosas curiosas, o al menos nos contaron eso. Dice, por ejemplo, el CEO, el que recibió el correo, no tenía acceso a una máquina con sistema Windows. Vaya, estaría usando Kali, digo yo. Todos sabemos que estaría usando un Mac, pero no puedes ir a un ordenador que tengas ahí, mortales, o que tienes un Windows. No, lo que hizo fue reenviar el email. ¿A quién? A todos de sus compañeros de trabajo. Abrirlo tú, que a mí me da la risa. Y efectivamente, como era el jefe, los dos compañeros, ¿qué hicieron? Descargar y abrir el fichero zip. ¿Y ese fichero zip qué tenía? Pues otro fichero, un LNK malicioso, con ese título tan genérico como puede ser. Simplemente te ponía The Xbox Exhibition in Japan in 2025 y ya está. No ponía pulse aquí para tener una oportunidad de hacerte fotos con Miyaku. No, simplemente eso. ¿Qué hicieron ambos compañeros? Pues como el mensaje venía del jefe, abrieron el fichero LNK y comprometieron sus sistemas. Porque si lo manda el jefe, hay que abrirlo. Esta que veis aquí es la cadena de infección. Vamos a reversar un poquito. No esto que sea tampoco muy compleja, pero vamos, al abrir el fichero link se ejecutó un conjunto de comandos de PowerShell. Bien, bastante común en una cadena de infección actual. Está en el fichero cap que contiene del archivo link, lo descomprimen y lo eliminan después para no dejar rastro. Esto veremos que nos causó bastantes problemáticas a la hora de seguir el forense. Aquí está el tema del cebo. Este fichero cap contenía pues, un documento de Word, que vais a ver que la elaboración del documento Word fue muy bien hecha para ser convincente, y otra plantilla de Word con una macro VBA maliciosa, Visual Basic. Ahí es donde estaba el meollo. ¿Qué dices? El ataque fue en 2024. Están usando una macro VBA de Word. Muchos de aquí sabéis que Microsoft lanzó una actualización hace ya, si no recuerdo mal, 2 años, que precisamente mitigaba esto como cadena de infección. O sea, no se permite la ejecución de macros ya. ¿Qué narices tenía esta gente instalada en sus sistemas para permitir este tipo de ataques? Por eso he dicho antes, avanzados, bueno, depende cómo se vea. Y finalmente, por estos tipos de comandos, en PowerShell abren este documento de Word, carga la plantilla, ejecuta la macro y fiesta.
La plantilla, os he dicho, un ingenio total de la generación de phishing, de malware y demás. Esto. O sea, pues, el operador de MirrorFace ese día estaba vago, lo puso así tal cual y para adelante, si cuela, cuela. Y coló, efectivamente. Claro, lo que pasa es que en segundo plano había cositas. Bueno, en segundo plano, pues la macro descargaba y comprimía un archivo .zip. Este archivo contiene una aplicación firmada legítimamente. Todos sabemos que eso pues, hace que muchas soluciones, o por ejemplo sistemas de seguridad más o menos clásicos, pues confíen en esa aplicación, porque si está firmada tiene que ser buena. Es como decir que el candadito te asegura que una web es segura, perfectamente normal. Tiene un loader, un cargador y una herramienta, que en este caso sería mi amigo de Anel, que estaba cifrada para dificultar su análisis. La macro utilizaba WMIC, que si no recuerdo mal, ayer se vio una noticia de que iban a descontinuarlo en las próximas actualizaciones de Windows 11. ¿Sí, no? Pues mira, ya les hemos escapado un vector de ataque. Y también Explorer.es de forma legítima para, digamos, ejecutar esta aplicación. Se carga el controlador ANEL, que descifra y carga la puerta trasera, este backdoor, que al final lo que querían es conseguir persistencia para cargar más malware, y con esto se establece la base para que el MirrorFace, digamos, ejecute su plan. Porque esto no es plantarse e infectar, no. Esto va de plantarse, tener una cabeza de puente, descargar más herramientas y ver qué se puede hacer en ese sistema. Hay que tener en cuenta aquí, reconocer sobre todo a nuestros compañeros de Trend Micro, que hicieron un informe muy chulo respecto a esta cadena de infección que ellos también observaron, no en esta campaña, pero sí en otra similar en 2024, con lo cual, quien quiera tener más detalles técnicos, ahí está el enlace. Vale, ya tenemos las dos máquinas comprometidas. ¿Qué pasa después? Bueno, pues hay actividades, hay acciones, pasan cosas. Pues una vez que MirrorFace pues, toma el control de las máquinas comprometidas de estos dos empleados, se implementan las siguientes herramientas. Tenemos nuestros amigos Anel, tenemos un PuTTY, porque siempre va bien tenerlo ahí en un sistema, nunca sabes cuánto te puede venir bien. Tenemos VS Code, ¿vale?, para poder ejecutar código. Hidden Face, que es otra herramienta preparada por este grupo. Tenemos otra variante de Hidden Face por si la primera falla, nunca está de más tener un backup. Tienes una variante personalizada de AsyncRat, herramienta control remoto, veremos cómo la personalizaron. Tienes otra herramienta que puede ser utilizada para bypassarte UAC, ¿vale? Y después tenías pues, herramientas legítimas como CSVD, luego tenéis el toolset de Rubeus para que, pues, digamos, abusar y interactuar con Kerberos y que está públicamente disponible en GitHub. Y luego tenemos pues, otras herramientas como FRP y otra desconocida que los delincuentes, en este caso los atacantes, la pusieron como oneyuyu.exe, que no fuimos capaces de recuperar, pues porque o bien la práctica, digamos, de seguridad operacional la eliminó antes de que pudiéramos visualizarla, o bien el antivirus, digamos, le hizo demasiado bien su trabajo, como ha pasado muchas veces, y no dejó rastro de la herramienta, o directamente estaba corrupta. Entonces, aquí hay una actividad curiosa, porque cuando ellos vieron que no habían afectado a la máquina, digamos, del CEO, y vieron que habían aterrizado en dos máquinas diferentes, empezaron a investigar y a ver, ¿dónde estamos? Descubrieron que una era de un coordinador de proyectos y que otra era de un empleado del departamento de tecnología, de IT. Y dices, vale, pues más o menos sobre eso trabajamos. De la primera, trataron de robar información confidencial, espionaje puro y duro. Y de la segunda, pues dijeron, pues ya que estamos aquí, es alguien que controla el tema IT, pues vamos a ver si hacemos una escala de privilegios, movimientos laterales y conseguimos acceder a más sistemas de la red. Y así sacamos más provecho de este ataque. Con el tema de las herramientas, importante. Vamos a ver unas cuantas, porque esta gente es mucho de fabricarse sus propias herramientas. Como he dicho, la principal era Anel. Es una puerta trasera que está asociada previamente de forma, al menos según nuestra telemetría, con el grupo APT10. De ahí veréis por qué sacamos esta idea de que MirrorFace es un subgrupo. Pero con la peculiaridad de que fue abandonada sobre finales de 2018 y principios de 2019, con lo cual hacía mucho tiempo que no la veíamos en acción. En ese caso, vimos cómo la sustituyó una herramienta similar, llamamos LoadInfo, que apareció a finales de 2019. Hacía lo mismo, fue desarrollada, no sabemos si por el mismo grupo o uno similar, pero la funcionalidad era la misma. La última versión que recuperamos de 2018 fue la 5.5.0, importante ese detalle, porque la primera versión observada en 2024 era la 5.5.4, luego han habido otras, y eso significa que, de alguna manera, dijeron, oye, esto que tenemos aquí aparcado,
pues no iba tan mal, ¿por qué no lo recuperamos? Pues dale, tírale. Ya que tenemos esto hecho, vamos a aprovecharlo. Total, si se van a colar un Word con una macro y con un documento que no se ve nada, ¿por qué no? ¿Y qué es característico de Anel? Bueno, pues es muy característico que Mirrorface la utiliza en esta y en otras campañas a partir de entonces como backdoor de primera línea. Es digamos como su puerta trasera principal, la que utiliza después para desplegar otras herramientas. Aquí podéis ver la tabla donde aparecen las últimas versiones de Anel y sus capacidades. Pues hasta la versión 5.5.5 los comandos compatibles digamos que eran los mismos. Pero después, en la versión 5.5.6, se introdujeron pues, nuevos comandos que omitían el control de cuentas de usuario, el UAC de Windows, ejecutaba un archivo definido y hay que considerar que desde el punto de vista de la telemetría de SET nosotros no detectábamos en este momento la existencia de versión 5.5.6 ni sus posteriores. Los compañeros de Trend Micro nos aportaron información sobre esas versiones posteriores y de hecho ahora mismo estamos colaborando porque desde mayo han aparecido cositas que posiblemente podamos contar en un futuro próximo. Después, además de Anel, como he dicho, esta gente tiene muchas herramientas. Mirrorface en este caso implementó, por ejemplo, Hidden Face, conocida por otro nombre, en la versión que están utilizando actualmente. Esto se implementa principalmente en las etapas, digamos, finales del ataque. Y esto se describió, curiosamente, el año pasado en el JSAC de Tokio, que es un evento que se celebra ahí de investigadores de seguridad, muy interesante, por cierto. Y desde entonces, desde enero de 2024, que se describió, hasta ya, digamos, mediados de 2025, que cuando hicimos ya la fase final del análisis, no se han visto cambios importantes en Hidden Face. O sea, la han seguido utilizando sin mayores cambios y les ha ido funcionando. Observamos también que Mirrorface utilizaba Hidden Face para implementar herramientas adicionales, como hemos visto en la tabla, FRP y Rubeus. Y al mismo tiempo también observamos la implementación de dos cargadores de Hidden Face, denominados FaceX Injector y FaSit Injector, cosa que descubrieron nuestros analistas en 2024, finales, por parte del laboratorio de SET. Y la principal característica de Hidden Face, en este caso, es que, como muchas otras herramientas, es modular. ¿Eso qué permite? Pues permite al operador ampliar capacidades según las necesite. Dice, oye, necesito solamente persistencia. Vale, pues descarga este módulo. Necesito, por ejemplo, tener movimientos laterales. Necesito, por ejemplo, que despliegues algo para saltarme esta medida de seguridad. Bueno, una vez tienen la puerta trasera implementada, ellos pueden desplegar lo que quieren. Luego, dependerá mucho de las habilidades del operador, porque no es todo tan fácil como montar la herramienta. Puede crear ruido y que a lo mejor inicialmente no se detecte esa herramienta, pero por los movimientos y acciones que está realizando, sí que, digamos, despierte a la solución de seguridad, EDR o lo que sea que tengan desplegada esa víctima en su sistema y entonces empiecen a cantar por soleares. Y eso también se tiene que decir. Hay módulos integrados. Los hash son públicos, los podéis mirar cualquiera en el documento que hay hablando de esta investigación en nuestro blog. Los podéis ver, los podéis bajar de VirusTotal, jugar con ellos, lo que queráis. Y estos son los módulos que directamente, además instalado el backdoor, pues están disponibles de inmediato para el operador. ¿Qué puede hacer el operador con esto? Pues bueno, pues puede ordenarle a Mirrorface que cree un proceso en el sistema infectado, que escriba o saque un fichero y lo meta a un servidor de mando y control que ellos tienen configurado, que lea el contenido de un archivo generado por este infostealer que ellos implementan, que marque la fecha y hora del contenido de un directorio para ver si hay alguna modificación al respecto y después investigar qué se ha metido en ese directorio por si es de interés. Y, por ejemplo, que también que cargue un módulo temporal adicional por si necesita realizar nuevas acciones en ese sistema comprometido. Aquí hay una característica importante que los técnicos que lo analizaron, especialmente los forenses, destacaron, es el uso de los túneles remotos en Visual Studio Code. Yo no sabía lo que eran, pues tampoco estoy en el tema de programación, pero por lo menos intentamos investigarlo y explayarlo para que todo el mundo lo sepa. En estas herramientas, en particular, utiliza esta función de desarrollo remoto, túneles remotos se llaman, remote tunnels en inglés, y esto permite a un desarrollador conectarse a una máquina de desarrollo remota, o sea, no hace ejecutar ese código o desarrollarlo en su máquina, y esa máquina remota es la que aloja el código fuente, un entorno de operación o cualquier otra herramienta que pueda utilizarle o ser útil para este programador. Claro, esto es una característica que estaba pensada pues, para ser útil, pero como pasa muchas veces, este grupo y muchos otros, porque no es el único, abusó de esta característica para establecer, en este caso, acceso remoto a una máquina comprometida, dos de momento en este caso, y probablemente, pues digo yo que casi un 100% de seguridad, ejecutar código arbitrario y distribuir otras herramientas. Cabe destacar en este caso,
como he dicho, que Mirrorface no es ni de lejos el único grupo que aprovecha esto. Hay muchos otros grupos que aprovechan características como esta y similares del sistema para conseguir sus objetivos. Con lo cual, pues, hombre, es un abuso de una herramienta, como estamos viendo en otros casos, pero hemos de tener en cuenta que ellos no lo han desarrollado, que no son, digamos, innovadores en este aspecto, pero que les sigue funcionando a día de hoy muy bien. Y en el siguiente gráfico, pues veis un esquema de funcionamiento. Aquí veis como un operador de Mirrorface, ese señor con capucha de ahí, envía un archivo BAT y el ejecutable de VS Code a la máquina comprometida. A continuación, por este operador ejecuta este archivo BAT que a su vez ejecuta VS Code mediante PowerShell y a través del símbolo del sistema, la línea de comandos, le indica que habrá un túnel remoto. Bien, le consigue acceder a esta máquina y simultáneamente la salida de VS Code se le dirige a un archivo, ese code.log, donde están los letreros de autenticación. Esto garantiza que el atacante, el operador, pues consiga los datos de login para conectarse posteriormente a este túnel. Y con esto, accediendo a través del acceso remoto a la máquina, pues permite realizar operaciones, pues, como he dicho antes, ejecutar todo tipo de malware, código arbitrario y descargarse otras herramientas. Parece sencillo. A ver, no es tampoco especialmente complicado. El tema es conseguir que esto se implemente y nadie se dé cuenta, ya sean las medidas de seguridad o con algún otro usuario o que alguien se dé cuenta que están utilizando sus credenciales. Aquí les funcionó en al menos una máquina, la otra aún la estamos por ver, y al final su objetivo aparentemente lo consiguieron porque detectamos que había una transferencia de datos en esos ficheritos code.log de credenciales y otra información que era susceptible de ser, cuanto menos, sensible. Con respecto a los túneles remotos, de nuevo, pues vale la pena también mencionar que Mirrorface garantiza esta persistencia. O sea, no es que se conecta una vez, saca la información y ya la tengo. No. Tienen la persistencia para ir conectándose cuando ellos lo necesiten. ¿Por qué? Porque lo registran como tareas programadas. Y también, pues los datos de autenticación solo necesitan robarlos la primera vez. Hasta que no se den cuenta no se van a cambiar. Con lo cual, ellos tienen acceso sin ningún problema. Después, ya pasando al tema de la RAT, esta es una herramienta que por sí sola ya merecería una charla. Es posible que, como he dicho antes, algunos ya la conozcáis. Es bastante, digamos, conocida en el mundo del análisis de malware porque lleva ya un desarrollo de bastante tiempo. Está disponible en GitHub, la podéis bajar, la podéis ver, la podéis personalizar con fines educativos, no hagáis maldades. Y aquí lo que vimos es que, tal como no las podemos bajar nosotros, los operadores de Mirrorface hicieron lo mismo. Es una herramienta que se utiliza en las fases tardías del ataque, como ya tienen los sistemas comprometidos, ya han establecido los túneles, y es personalizada porque, digamos, tiene unas funciones que o no vienen por defecto o están modificadas para cumplir los objetivos que tenían los delincuentes. Entre ellos, pues tenemos los etiquetados de las víctimas, les metían unos tags para saber dónde estaban, si la víctima era interesante, si tenía información de uno u otro tipo, y ver qué tipo de persistencia querían lograr para así, pues, ir accediendo y robar esa información o, por ejemplo, utilizarla para realizar movimientos laterales dentro de la empresa. Tenían conversión a un servidor de mando y control a través de Tor. No es novedoso, pero bueno, es una herramienta, una técnica que se utiliza para, digamos, filtrar este tipo de información de una forma más o menos, no voy a decir cifrada, pero sí segura para los delincuentes. Utilizaban un algoritmo de generación de dominios para conectarse a estos centros de mando y control. No especialmente aún complejo, de hecho es más simple que lo utilizado en otras herramientas como Hidden Face. Y una cosa curiosa es que hay una función definida dentro de la variante personalizada de SyncRat que te marcaba el horario de la jornada laboral. Que es curioso porque decía, no, fuera de este horario laboral no funciones. Y dices, ¿por qué? Aquí no hay que ser muy listo para entender que si obviamente hacían alguna acción sospechosa fuera de lo que es el horario habitual, como por ejemplo utilizar la conexión a túneles remotos cuando no hay ningún programador o no debería haber ningún programador usando esa función, pues posible que salte alguna alarma diciendo, oye, conexión a un horario intempestivo, ¿qué está pasando aquí? Pues obviamente aprovechaban que pues, detectaban el horario laboral para solamente realizar este tipo de conexiones cuando supuestamente se deberían estar utilizando estas funciones que ellos estaban comprometidos. Y además, Mirrorface, por último, utilizó una compleja cadena de ejecución, aquí sí que, digamos, se le ocurrió un poquito más, para ejecutar a SyncRat dentro de una sandbox de Windows. ¿Para qué? Pues para evitar ser detectados. Es decir, pensaban que la solución que tenían instalada, pues cuando estaba ejecutándose a SyncRat dentro de una sandbox, no la detectaría.
todo lo que estaba en esa sandbox estaba como en un universo paralelo y lo que había en el sistema host, pues lo detectaría, pero ahí no. La verdad es que hay maneras de detectar cosas, hay formas no tan sencillas, pero se puede detectar que está funcionando dentro de una sandbox de Windows si está debidamente configurado y, sobre todo, si tienes a gente que está especializada y está buscando ese tipo de comportamiento. Si no, pues vas a tener un EDR ahí dejado de la mano de Dios con 1 millón de alertas, como he llegado a ver, y que nadie le hace caso hasta que un día explota todo y dice, ¿qué ha pasado? Bueno, pues vamos a mirar los logs y asustarnos. Con el tema del código de AsynRat personalizado, pues hay cosas curiosas. Aquí en la pantalla podéis ver el código que procesa, la configuración codificada. En el código de AsynRat personalizado de Mirrorface se encuentra a la izquierda de la pantalla, mientras que el código original a la derecha. ¿Vale? Como se puede observar, la etiqueta de la víctima se destruye y se configura durante este proceso. Digamos que le generan la etiqueta y cuando la terminan de usar, ¡pum!, fuera. No la queremos más y después la volverán a generar si hace falta. Y la etiqueta de la víctima se envía junto con el resto de información al servidor de mando y control, que también se utiliza en el algoritmo de generación de dominios automáticos. Además de esta etiqueta, el horario de la jornada laboral se define durante este proceso. De hecho, ahí lo tenéis, el set working time. En la diapositiva que estamos mostrando pues se puede ver el método mencionado que verifica este horario de la jornada laboral y solo si la hora actual está dentro de las horas definidas de trabajo del organismo afectado. Recordemos que este organismo estaba en Centro Europa y los atacantes están en algún lugar de China, puede ser un horario más o menos 2 o 3 horas, pues obviamente no querían que los pillasen por esa diferencia horaria cuando están conectándose y en el instituto atacado no debería haber nadie. Entonces, solo si la hora actual está dentro de las horas definidas y el día actual es uno de los definidos, o sea, sábados y domingos no se trabaja, importante, AsynRat entonces se conecta, entonces sí, a un centro de mando y control. De lo contrario, si no, pues hoy es domingo y son las 3 de la mañana, pues yo estoy en suspensión, aquí no pasa nada y el lunes a partir de las 9 veremos qué hacemos. Aquí en la diapositiva también podemos ver que el método responsable de conectarse al servidor de mando y control, que, bueno, puede verse que si bien el inicio del método es similar de una parte a otra, el resto del código pues sí que se ha modificado significativamente. También hay que decir que la precisión, digamos, de la captura no es la mejor, se puede mejorar, pero bueno, todo esto está disponible, lo podéis bajar, lo podéis revisar, lo podéis ampliar cuando queráis y, repito, las muestras las podéis buscar, les tenemos los hashes para quien quiera analizarlos. Si observamos un poquito más de cerca, hacemos ese zoom, podemos observar que esta comprobación del tiempo de trabajo, la parte se ejecuta cuando AsynRat está configurado solamente para configurarse a través del servidor, a través de Tor. Entonces tenemos que aquí se configura esta conexión al centro de mando y control a través de Tor. Esto por defecto en la versión original no venía, esto lo añadieron los atacantes. ¿Es complejo? No específicamente, pero les servía para tratar de camuflar este envío de datos de información robada a sus servidores. Y también tenemos la parte que se ejecuta cuando AsynRat está configurado para usar la generación de dominios aleatorios y conectarse al centro de mando y control generado. Entonces, vemos que están utilizando una herramienta, vamos a llamarla open source, porque al final te la puedes descargar y modificar, que puede ser usada tanto para fines educativos, estudiar nosotros cómo funciona una RAT, pero ellos la reutilizan, la personalizan de forma que les sirve para comprometer y, sobre todo, exfiltrar información de estas víctimas. También es posible que quien se haya fijado y tenga una vista de alce, de halcón, pues haya visto que en las diapositivas anteriores que Mirrorface había denombrado, digamos, había cambiado el nombre del método responsable de conectarse a un servidor de mando y control, desde un cliente inicializado a simplemente conectar y punto. Pues esto se debe, pues en este caso, a que Mirrorface dividió la funcionalidad y colocó la función de obtener la URL del servidor de mando y control desde servidores externos, como por ejemplo un clásico Pastebin, en un método separado, pues que ellos llamaron a conectarse a un tercero. Ambos métodos se invocan desde un método con el nombre original de cliente inicializado, o en inglés Initialized Client, o en coreano, como se llame. Obviamente, ellos teniendo de base AsynRat, lo que hacen es modificarlo en base a sus necesidades y con las características que ellos necesitan. También hemos mencionado, por ejemplo, que Mirrorface utilizaba una compleja cadena de ejecución para ejecutar esto, AsynRat dentro de Windows Sandbox. Aquí tenéis los ficheros que Mirrorface envía a la máquina comprometida para ejecutar AsynRat correctamente, que son un ejecutable y una biblioteca 7zip legítimos, un archivo 7zip que está protegido con contraseña y que contiene AsynRat, un script en BAT que descomprime y ejecuta AsynRat y, por último, el archivo de configuración de Windows Sandbox para ejecutar el archivo BAT dentro del entorno de Sandbox de Windows. O sea, les plantan los archivos, los legítimos que le hacen falta para ejecutarlo,
lo que es la herramienta SYNRAT y el script para ejecutarlo dentro de la sandbox de Windows. Y eso, como ya está el operador de MirrorFace dentro de la máquina, ya tienen acceso, porque está establecido la puerta trasera y ya está conectado, simplemente ejecutar el bat y para adentro. Aquí tenéis el fichero de configuración. ¿Cosas destacables de este fichero? Bueno, como puede verse, se define toda la carpeta de C para que sea accesible del entorno aislado, de la sandbox, y definir el archivo BAT específico que se ejecuta al iniciar la sandbox. En este caso, pues, un nombre aleatorio, rkbvrz.bat, como puede ser manolito.bat, me da igual. Lo que quieren es que esto se ejecute, se inicie la sandbox de Windows y ellos puedan jugar sin que supuestamente sean detectados de esta sandbox. Por ejemplo, también podemos observar el archivo BAT que está ejecutado en la sandbox. Este archivo BAT descomprime el archivo 7zip. Veis que es toda una cadena de comandos. ¿Vale? Contiene ese archivo 7zip, contiene SYNRAT, registra la tarea programada para que se ejecute de forma recursiva y configure pues, esta persistencia de esta herramienta control remoto en el sistema, que no sea ejecutarlo una vez cada que el operador quiera acceder a esa máquina. Garantiza que se ejecuta cada hora y finalmente pues, el archivo BAT inicia esta tarea programada para que se quede de forma persistente en el sistema. Todo esto parece un rollo, pero si lo vemos de forma gráfica, pues se consigue una cosa tal que así. Vemos que en el esquema general de la cadena de ejecución se puede representar así y que solamente, digamos de forma maliciosa, se ejecuta este fichero fuera de la sandbox y el resto, tanto a SYNRAT como su funcionalidad y todo lo que hace dentro de la sandbox para evadir la posible detección por parte de soluciones de seguridad, incluyendo pues, el envío y la conexión a servidores que están dentro de la red Tor. ¿Ingenioso? Bueno, ni tan mal, hemos visto cosas peores. ¿Funcional? En este caso sí. ¿Detectable? Si sabes dónde mirar, sí. Incluso si tienes automatizadas tus soluciones de una forma concreta y no simplemente dejas caer ahí el EDR y ya funcionará, pues es posible que por lo menos más de un aviso te salte. Otra cosa es que alguien esté mirando. Tanto, resumiendo esta técnica, digamos, abusar de la Windows Sandbox es una técnica, vamos a llamarla relativamente novedosa. Aquí vendría Mark y me pegaría una colleja, porque aquí el término relativo hay que ver cómo se aplica. Relativamente, si lo comparamos con otras técnicas que aún a día de hoy, aún teniendo 15 años de antigüedad, siguen funcionando. Eso hay que tenerlo en claro. ¿Para qué? Para intentar saltarse las soluciones de seguridad. Efectividad, depende. Aquí no es tema de qué fabricante es mejor o peor, aquí es directamente cómo está configurado esa solución de seguridad en ese sistema. Yo os digo que se llevan detectando este tipo de amenazas hace bastante tiempo, no solamente aquí, sino en sistemas que llevan montadas muchas máquinas virtuales y que a veces son abusadas por delincuentes. Se hace para ocultar las acciones realizadas, obvio, si no lo harían directamente en la máquina host. Y esta técnica es importante, darle también pues, cierta relevancia a la empresa Itochu, que la hizo precisamente en la JSAC de Tokio de este año, a la cual pues, tuve la oportunidad de acudir y creo que en su caso hicieron una explicación muy buena de cómo funciona a fondo esta técnica que hemos visto por encima, pero que merece la pena pues, ser estudiada más a fondo, aunque el tema de novedoso, pues depende a quien le preguntes, te dirá que es más o menos novedoso. Con respecto a la seguridad operacional, ¿cómo se cubría esta gente los rastros? Bueno, pues hemos visto mejoras, porque si analizamos las campañas de APT10 hace unos años ahora, había, digamos, luces y sombras. Había veces que era fácil detectar que habían sido ellos, otras veces te costaba un poco más, pero siempre más o menos llegabas a la conclusión. Aquí hemos visto cómo MirrorFace ha mejorado esta seguridad operacional. Han sido mucho más exhaustivos a la hora de eliminar estas herramientas y ficheros desplegados. Una vez han dejado de ser utilizados, los borran, los eliminas de forma permanente para que cuando vayas a hacer una pericial, un forense, no encuentres mucha cosa. Borra, obviamente, los registros de eventos de Windows, algo básico. Utiliza las ambos, como hemos visto, para evadir las soluciones de seguridad y dejar el mínimo rastro posible. También modifica el timestamp, para que no te cuadren las horas y veas que ahí hay un poquito de confusión. Y con esto, pues, realizar este análisis de incidente pues, es más difícil. No imposible, porque si no, yo no estaría aquí hablando, pero más difícil. Digamos que lo ponen un poco más complicado. Ya no tanto para que se sepa que alguien ha estado, sino para que se identifiquen y se puedan generar ataques de falsa bandera. Porque imaginaros que en vez de encontrar las evidencias que hemos visto, que conocemos de estas herramientas, las conexiones a centros de mando y control, toda lo que es la infraestructura que desplegan este grupo, pues las tenemos reconocidas, ellos hubieran hecho, por ejemplo, plantar de que no habían sido ellos, sino que había sido Lazarus.
pues ya teníamos ahí no un conflicto, pero sí un problema a la hora de atribuir amenazas. Y eso en el tema de análisis de este tipo de campañas es muy importante. Por eso nosotros podemos concluir desde SET, aunque tenemos compañeros que no lo tienen tan claro, que esta actividad de MirrorFace tiene una relación directa con APT10. ¿Por qué? Bueno, primero lo básico. Ambos grupos tienen los mismos objetivos, centrados principalmente en empresas y organizaciones japonesas y sus asociados. Por eso vemos víctimas en India, en Taiwán, en Corea y ahora en Europa. MirrorFace ha empezado a utilizar ANEL, esta herramienta, que es una puerta trasera, que estaba previamente asociado de forma exclusiva, solo se había observado por el grupo APT10. Hay bastante similitud en el código cuando tú comparas código de una herramienta a otra, Loadinfo y ANEL, ves que ahí ha habido colaboración, cuando no directamente fusilaje de código. Y la actividad de APT10 en relación con la desaparición de esta herramienta ANEL en su momento, pues coincide un poquito, porque dices, esto desapareció en el 2018, principios de 2019, se dejó de usar esta herramienta y luego aparece otra que curiosamente está escrita de forma similar a finales de 2019, pues blanco y en botella. ¿Qué queréis que os diga? Que, ojo, que igual me puedo estar confundiendo y es una operación perfectamente orquestada para confundir a todos los analistas de seguridad que hemos estudiado, pero viendo cómo están funcionando las TTPs, os digo que no se han trabajado demasiado esta hipótesis. La que sí que sugiere, que hemos lanzado nosotros, es que APT10 se dividió en un momento indefinido entre 2019 y 2020 en varios subgrupos y que MirrorFace es uno de ellos. ¿Por qué esto es importante? Pues es importante porque significa que están desplegando más recursos, que tienen cada vez más operadores, que un grupo que antes tenía muy, digamos, esquemático y con una organización muy definida, ahora lo tienen que definir porque tienen más objetivos y al final que tienen más capacidades. Y eso es un problema para sus vecinos, Japón, Corea, Taiwán, y también a nosotros, ahora que nos están dando de guantazos, por motivos principalmente de espionaje. Conclusión, para ir terminando. Vemos que a pesar de los cambios, este grupo sigue fiel a su naturaleza, que ha renovado tanto las tácticas técnicas y procedimientos y el arsenal de herramientas, a pesar de ser herramientas conocidas, le han hecho, digamos, un lavado de imagen y siguen actualizándolo aún a día de hoy. En nuestro conocimiento, es posible que otras empresas tengan otro conocimiento y aún no hayan desvelado, este grupo, MirrorFace, atacó a una entidad europea por primera vez, lamentablemente no será ni ha sido la última. Han mejorado su seguridad operacional para que sea más difícil pues, determinar quién ha sido el actor de este tipo de incidente y, sobre todo, realizar periciales efectivas. Y, como vuelvo a repetir, nosotros, no voy a decir la industria, sino nosotros en concreto, creemos que esto es un subgrupo bajo el paraguas del grupo APT10. Ya un último apunte, porque como lo he hecho durante toda la presentación, es bueno ser agradecido. Los compañeros de Tremicro han investigado campañas más recientes de Earthcache MirrorFace es lo mismo, simplemente diferente nombre. Quien tenga interés en este tipo de ataques dirigidos y grupos, yo recomiendo pues, visitar este tipo de análisis porque te haces una línea temporal y comparando la información de unos y otros te sacas una conclusión muy interesante de cómo están funcionando y cómo están evolucionando. Que nosotros, pues obviamente desde el grupo de investigación seguimos monitorizando este y muchos otros grupos de grupos APT. Lo que pasa, y lo que les digo yo a muchos periodistas, es que APTs en España pues, a veces nos pegan, digamos, de refilón. Dirigidos, que se sepa, no hay muchos, aunque incidentes relacionados sí que hay. Acciones que pueden aparecer en otros países pueden tener relevancia en nuestra región, no voy a decir país, pero es verdad, aquí tenemos una cosa que nos sirve por ejemplo, algo que normalmente estaba orientado a lo que ahora el este de Asia ya está afectando en Europa por temas de geopolítica y que, bueno, que simplemente si tenéis curiosidad y queréis ver cómo se están desgranando este tipo de campañas, tenéis aquí material para aburriros, IOCs, funcionamiento de TTPs, incluso pues, conocimiento que podéis después aplicar a vuestras propias investigaciones. Sí que me gustaría despedirme con un agradecimiento especial a mi amigo y compañero Dominic Breitenbacher, que es mi compañero analista y que fue, digamos, el que organizó, preparó y dirigió todo este operativo de análisis de MirrorFace y concretamente de esta operación Akai Ryu. O sea, si alguien pues, quiere saber o seguir o aprender de una persona como ella que lleva mucho tiempo analizando malware, ahí tenéis sus datos y por mi parte, nada más.
Creo bien el tiempo. Sandra, no me he pasado. Me quedan 34 segundos, así que voy a pillar el coche que me tengo que irme para casa. Muchas gracias.